Si nos acercamos a la Tierra desde el espacio, como si estuviésemos visitándola por la primera vez, hagamos de cuenta que somos una especie inteligente que descubre la Tierra. Los elementos que, a medida que vamos entendiendo con lo que nos encontramos, que más resaltan son todas las formas vivientes, o sea, la vida sobre la Tierra, y luego enseguida notamos que hay seres vivientes, que se organizan con inteligencia. Luego de aterrizar y movernos en esta escena hipotética, podemos concluir que las dos cosas que más sobresalen en este panorama terrestre que estamos descubriendo son todas las distintas formas vivientes, entre las cuales hay seres que caminan, que hacen cosas, que vuelan, seres humanos y otros animales, de los cuales vemos hay muchos que poseen pensamiento, inteligencia, se organizan, se comunican y hacen cosas. El que más resalta, obviamente, es el ser humano, que construye ciudades, que aparentemente está dominando el mundo porque todos sus artefactos, todos sus inventos y toda la creación de civilización se ha desparramado por todo el mundo y es él, es el ser humano. Vemos los demás animales que por ahí llegamos a notar que algunos sí saben usar algunos instrumentos, se organizan un poquito socialmente, pero no construyen ciudades, hacen de repente nidos, colmenas, hormigueros, pero no hay nada que se compare a cómo el ser humano está más desarrollado que todos los demás animales. Aún así, lo que notamos son dos cosas predominantes en esta expresión de vida sobre el planeta. Las formas orgánicas, o sea, las formas vivientes, cada especie, cada animal, cada planta, en integridad, un diseño viviente, todos son colectividades, los bosques, los animales, y la inteligencia de algunos de ellos. Digamos algunos porque la gran mayoría del planeta son pescados y bosques y cosas, por ahí de repente no notamos que su inteligencia sea algo que sobresalta. Pero en los animales vemos que las dos cosas que nos llaman la atención con respecto a las particularidades de este planeta es que existen las formas vivientes y la inteligencia en muchos de ellos, especialmente en particular en el ser humano. Me voy a hacer un té ahora, voy a poner una pausa. Bueno, entonces podemos decir que como visitantes a este mundo, lo que realmente notamos y con lo cual podemos describir es que es un mundo, quizás la atmósfera, los gases, las nubes, nos resultan familiares de verlos en otros mundos, pero en particular, y quizás la vida también y las formas vivientes existen y se forman en otros mundos, y quizás en otros mundos también podemos decir que lo que siempre emerge es el pensar en los seres vivientes. O sea, cuanto más avanzado el ser viviente, o algunos seres vivientes, quizás es difícil determinar cuál es más avanzado, pero aparentemente los que más cosas pueden hacer, articular con las manos. El ser humano es el animal más, no sé cómo se dice en castellano. A ver, espera que le voy a preguntar a IA. No me acuerdo. A ver, que usa. A ver, espera un segundito. Que le pregunto a mi asistente.
How do you say dexterous, like a dexterous animal in Spanish? Meaning the most dexterous animal on the earth being the human being, is the human being. Dexteros, diestro, diestro. Pero nosotros no usamos mucho la palabra en habilidoso, de gran destreza manual, con mayor destreza motora. Entonces, quizás podemos hipotizar que la forma viviente que más destreza manual posee es la que comienza a acelerar el desarrollo de su inteligencia. Bueno, a lo que voy es que estoy tratando de generalizar por qué hago esta fantasía de llegar a un planeta y notar lo que vemos y lo que nos resalta, lo que más nos llama la atención. Porque esto es una disertación que explica cómo somos, simplemente, cómo es el ser humano, qué le pasa, cómo funciona su cerebro. Entonces tenemos que empezar por las fuerzas elementales que gobiernan el pensar y la inteligencia humana, el razonamiento y la conciencia cognitiva del ser humano. Como todos los demás animales, tenemos inteligencia, pero la nuestra es muchísimo más avanzada que el próximo animal inferior en cuanto a capacidad comunicativa. El tema es que, por ejemplo, se dicen que los delfines o el pulpo o los monos tienen una gran inteligencia, o los loros, pero ninguno realmente tiene esta calidad de inteligencia. O sea, se cree que se comunican muy sofisticadamente, por ejemplo, las orcas, pero si consideramos la totalidad de la inteligencia, ninguno de ellos puede crear una ciencia biológica para curar una enfermedad o para fabricar un avión. Entonces, hay otros aspectos de la inteligencia, además de las comunicaciones, quizás tengan las comunicaciones muy desarrolladas, pero hay todo otro aspecto que es un aspecto de análisis, inventiva, ingeniería, lógica, que el ser humano obviamente está 1000 veces más desarrollado que cualquier otro animal en el mundo. Y eso lo demostramos físicamente, simplemente por las cosas que hacemos, por nuestra ingeniería, por nuestras ciencias y por nuestras ideas complejas, ideologías, ciencias humanas. Entonces, doy este ejemplo para poner una base general, una comprensión, ¿cómo se dice? En partes grandes, o sea, las partes principales que comienzan a definir, a explicarnos. El cerebro humano, la inteligencia, el pensar humano, por una manera quizás que no sé articular muy bien, pero tiene un sentido, tiene una lógica. Está gobernado por dos fuerzas o dos presencias principales. Una es la que está en contacto con el diseño natural. ¿Qué es el diseño natural? El diseño natural es la forma orgánica, viviente, el diseño que ha creado la evolución. Y eso comprende todo lo que hacemos, inclusive cómo socializamos,
que queremos acercarnos, tener amigos, que nos organizamos sin necesidad de imponer nada, que enseguida estamos atraídos a comunicarnos, a organizar. Estoy hablando del sentido social político que naturalmente tiene el ser humano sin la intelectualidad política. Pero para que se entienda, las formas naturales del ecosistema planetario, o sea, de los bosques, de los animales, no es solamente el aparato físico, el envoltorio, o sea, el paquete, digamos, es también cómo se desempeña esa forma viviente. O sea, las nubes que hacen ¿cómo se llaman estos pajaritos que forman como nubes? How do you say swallows in Spanish? You know, the bird that creates like shape shifting clouds in the sky as they move from one place to another. People get mesmerized looking at these amazing clouds they make up in the sky. How do you say that in Spanish? What do you call that bird in Spanish? Golondrinas. Las golondrinas, sí, las golondrinas que forman esas nubes y cómo se alimentan, qué comunicación tienen entre ellos para cazar los animales, cómo se organizan otra vez más. Oh, God damn it. No sé qué me pasa, es que cada vez estoy más, me cuesta más pensar. A medida que me pongo. How do you say beaver in Spanish? Esta la sé, lo que pasa es que me lo olvidé. Castor, los castores que hacen diques y se comunican, y todo el esquema social que tienen los castores, que tienen los chimpancés, cómo se organizan en sociedades, y todo esto ya lo hemos recontra estudiado. Entendemos que hay distintos tipos de organizaciones sociales en cada especie animal. Es parte del diseño que nos ha dado la evolución. Son cosas que no podemos cambiar. O sea, siempre va a haber empotrado, digamos, en nuestro cerebro, por más que, a ver, no quiero complicar las cosas, una matriz de relacionamientos, por ejemplo, los padres con los hijos, los familiares, nuestra relación con nuestros padres por el resto de nuestras vidas, la importancia de los amigos, de los contactos, de la gente que nos importa en la vida y todo lo que estructura la sociedad. Y un montón de otras cosas, o sea, cómo nos alimentamos, cuánto tiempo queremos divertirnos, argumentar, qué sé yo, socializar, inventar, descubrir, trabajar, hacer cosas, elaborar, empeñarnos en distintas actividades que tienen que ver con nuestra subsistencia o nuestros placeres. Provienen de algo que ya está hecho en el diseño que ha creado la evolución. Entonces, en la mente tenemos una conciencia que no requiere tanta decisión. Simplemente lo sabemos. O sea, hay cosas que las sabés. Sabés que si encontrás una persona que viene viajando hace mucho tiempo caminando, vas a saber que por ahí tiene sed. Vas a preguntarle si tiene hambre. No porque estés pensando que tenés que ser bueno o nada por el estilo, sino porque sabés que todos los seres vivientes comen. Entonces, hay una conciencia, hay una inteligencia que está fuertemente ligada al diseño orgánico, o sea, a un diseño dado por la vida en la Tierra, por la evolución, que existe en nuestra conciencia cógnita como expresión inclusive de nuestro hablar, porque el hablar habla de todo lo que pensamos. Entonces viene expresado en nuestro lenguaje, en nuestras actividades,
pero está fuertemente radicado en cosas que son incambiables, que son sabidas intuitivamente. Y están muy cercanas, o sea, provienen de lo natural, de lo que ya fue diseñado por la vida, por la evolución y por lo tanto de lo colectivo, porque toda forma viviente es primero y al final, o sea, es a la base y ¿cómo puedo decir esto? O sea, eh, para empezar y para terminar, es para siempre un colectivo. O sea, no existe la forma viviente individual. Cuando vos mirás cualquier persona o cualquier animal, estás mirando un individuo o un exponente, una manifestación de una forma viviente. Esa forma viviente es siempre un colectivo. Cada uno de nosotros somos un colectivo orgánico. Somos una colectividad orgánica. Lo que pasa es que, claro, miramos uno a la vez, bueno, y nos empezamos a relacionar como individuos, pero en realidad, si queremos entender al cualquier animal o queremos entender al ser humano, se parte siempre teniendo obligatoriamente que entender las dinámicas de su organización colectiva, de su funcionamiento colectivo, porque eso es la especie viviente. Bueno, entonces a lo que iba era que esa parte de la mente que está fuertemente ligada a lo que es primordial y siempre, o sea, que ya está hecho de esa manera, que no lo podemos cambiar, está fuertemente ligado al colectivo, porque eso es lo que es la forma orgánica, somos todos colectivos, cada uno de nosotros, o sea, el ser humano, si fuéramos un alieno extraterrestre y dice, a ver, mostrarme un ser humano, no pondrías un pescadito en una pecera, pondrías toda una colectividad de pescaditos y le dirías a tu amigo alien extraterrestre, este es el ser humano, con la colectividad humana, eso es el ser humano. Y eso es igual para toda especie. Es importante entender esto y no quiero empezar a hablar de esto porque no me quiero ir por las ramas, porque lo importante es otra cosa que quiero explicar en este momento, pero realmente ninguna de nuestras ciencias humanas están construidas partiendo de la base que somos, o sea, que pretende entendernos a nosotros mismos, que dice como tu psicología y la psicología del ser humano y lo que necesita y lo que hace, a qué se debe su comportamiento. Y cuando hablamos de nosotros mismos, todas estas ciencias realmente no parten de una comprensión del colectivo, sino que es como un collage de distintas ideologías, pero bueno, no quiero hablar de eso en este momento. El resto de los pensamientos está dominado. La otra fuerza, lo que quería decir antes, la otra presencia cognitiva inteligente es esa inteligencia que notamos al llegar al planeta, que decimos extraterrestre, siempre estoy poniendo ese ejemplo para que podamos tener una perspectiva de mirar el panorama de cómo estamos hechos, cómo somos, es la inteligencia del ser viviente, del ser, ¿no es cierto? Porque un pez también es un ser, un caballo es un ser y bastante inteligente. El ser humano resalta, ponerle 1000 veces más inteligente que el caballo, que el delfín, aunque muchos ahora por ahí lo digan, oh, estamos descubriendo cuánto era inteligente el pulpo, pero en realidad el pulpo, hasta que pueda curar su propia enfermedad, está muy lejos. Y bueno, menos mal que finalmente nos damos cuenta de lo inteligente que son los caballos y los delfines, pero también tenemos que hacer un esfuerzo mayor en conocernos a nosotros mismos. Es muy importante, es lo más importante que puede hacer el ser humano es entenderse a sí mismo, porque estamos haciendo un desastre, no sabemos lo que estamos haciendo, estamos matando a nuestros niños, mentimos, hacemos trampa para tratar de agarrar el poder, queremos ganar batallas acá, no estamos controlando bien nuestro bienestar como colectividad, como especie,
haciendo buen uso de este planeta para que nos dure el planeta hasta que realmente podamos ir a otro que nos está muy lejano todavía, siquiera descubrir. Esperemos que haya otro idéntico, porque a no ser que sea idéntico, pero de todas maneras, eh, tampoco quería hablar de eso. La otra fuerza es la inteligencia que yo llamo la inteligencia lógica analítica, que sería la inteligencia que uno identifica como esa palabra, ¿no es cierto? O sea, el pensar, el pensar cognitivo lo poseen todos los seres vivientes, hasta los pescados. La inteligencia también tienen ahí una cosa, ¿no? que está razonando, no voy por ahí, si hace frío quiere decir que hay tiburones, me voy para ese lado. Hay seres donde ya se empieza a notar mucho la inteligencia, o sea, los caballos se paran en grupo, miran todos para un lado, corren, qué sé yo, huelen, se organizan, se hablan. Ahí estás viendo, acá hay algunos seres que podemos, hay varios seres que son realmente, se les nota la inteligencia. Bueno, ni hablemos de los chimpancés que ya se están hablando, que se hacen muecas, que se tiran cosas, que se pelean, que hacen guerras. Sí, los chimpancés hacen guerras, están locos, pero bueno, eh, pero no matan sus propios niños. O por ahí sí, creo que sí, pero es muy raro, muy raro. Solo nosotros estamos totalmente enloquecidos. Y el por qué es lo que quiero explicar ahora, lo que estoy explicando. Eh, entonces, en nosotros vemos realmente estos dos protagonistas de la vida sobre la Tierra, expresadas a través de nuestro pensar cógnito. La mente consciente del ser diseñado, de lo que ya sabes, sin cuestionarlo, sin debatirlo, que te viene naturalmente, que es bien cercano a lo que es incambiable, y esta inteligencia que tiene, parece ser una trayectoria propia. Y lo notamos, ¿no es cierto? Porque todos los animales parece que una es mucho más acentuada, una está mucho más desarrollada alrededor de la comunicación subacua, los cetáceos, por ejemplo. Aparentemente nosotros con los simios tenemos una inteligencia muy desarrollada al poder hacer cosas, agarrar cosas, a pensar qué hacer con algo que tenemos en las manos. Y bueno, en el caso del ser humano ya todo eso lo dejamos atrás hace miles y miles, millones de años. Ahora ya estamos directamente con la lapicera, escribiendo, en la computadora, y qué sé yo. Bueno, esa inteligencia es como la otra parte del cerebro. Son como dos protagonistas. No hay simetría entre estas dos, pero son las dos fuerzas, las dos presencias principales. Y no se pueden comparar, porque es muy difícil, inclusive la inteligencia que tiene que ver con lo orgánico y colectivo, o sea, la que parece que está siempre al lado de la creación, como no tiene lógica, razonamiento, análisis, es más bien, es como que sabe, lo sabe, y sabe y no sabe por qué lo sabe, pero lo sabe, o es intuitiva. Quizás sería el caso también de elaborar más de qué se trata esta inteligencia, es muy interesante, pero lo que vemos es que en los animales domina esa inteligencia. O sea, vos mirás los perros, los gatos, los animales que conocemos todos los días, existen, hacen lo que saben que tienen que hacer y no lo cuestionan. O sea, quieren ese pajarito porque le toca comer o porque quiere jugar, qué sé yo, lo hace. No es que no se ponen no se hacen, hoy que estoy siendo cruel, debería no hacerlo. Uy, lo voy a hacer porque así puedo acumular pajaritos para el invierno. O sea, no está pensando en nada complicado. Vive en el momento. Este, el ser humano, como desarrolló la parte lógica analítica infinitamente muchísimo más que todos los demás animales, en realidad eh, cambiaron las proporciones. O sea, es mucho más, eh,
ay, ¿cómo puedo decir esto? Prolífero, no quiero decir devastador, pero mucho más protagonismo. O sea, tomó la delantera, se convirtió en lo que lo caracteriza. Dejó la parte, su inteligencia orgánica o colectiva está siempre ahí porque nunca, siempre, o sea, nunca va a desaparecer eso, porque es lo que somos. O sea, no podemos cambiar la forma física. Esta es la forma física que tenemos. Y lo que nos gusta comer, cómo nos gusta socializar, los temores, los miedos, las inseguridades, los placeres, los deseos, los impulsos que la evolución creó en nosotros a través de la trayectoria evolutiva, ya están empotrados en nuestro cerebro. Entonces eso tampoco, nunca va a cambiar. Pero esta otra parte, la lógica analítica, sí, empezó, boom, 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 empezó a crecer estrepitosamente. Entonces ahora en el ser humano, a diferencia de los demás animales, la parte lógica analítica está muy desarrollada y totalmente desbalanceada. Bueno, pero, a ver, entonces, todo lo que inventamos y lo que hablamos y todas las cosas que, si vos mirás al mundo, nuestra civilización, todas las ideologías, las ideas, nuestros inventos, las filosofías, el arte, todo lo que hacemos son creaciones de nuestra mente lógica analítica, o sea, de nuestra gran inteligencia. Pero tenemos un problema del cual nunca nos concientizamos. Nunca vamos a dejar de ser el ser biológico, orgánico, este animal que es el ser humano. Somos esto, no vamos a cambiar por ahora. Quizás a lo mejor en 300 años realmente hagamos algo que pueda hacer que nuestros niños empiecen a nacer con características distintas, pero por ahora eso no va a cambiar. Y quizás nunca también nos demos cuenta que no nos va a convenir meter mano, porque podemos llegar a ser desastres, pero como ya lo hemos visto. Este, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si vos evolucionaste comiendo, qué sé yo, almendras, las nueces, ciertas nueces y carne animal y de pescado y ciertos vegetales, y tu trayectoria evolutiva siempre fue eso, así como caminar muchos kilómetros todos los días quizás, o al menos gran parte de tu trayectoria evolutiva se trató de caminar mucho, bastante, moviéndote, alzándote, construyendo, haciendo cosas. Seguramente, no por un hecho que te haga bien, no que las almendras te hagan bien, pero porque tu cuerpo fue formado y evolucionado conforme a esa trayectoria en que vos te desenvolviste. Entonces siempre va a ser lo mejor, lo óptimo. Tu diseño, nada va a ser mejor para vos que lo que tu forma y tu diseño orgánico ha terminado siendo gracias a la trayectoria evolutiva. Entonces, si yo ahora me pongo a comer, qué sé yo, las cáscaras del avocado, que jamás las comimos, o sea, por ahí no nos mata porque, qué sé yo, es un vegetal. Pero si me pongo a comer cáscaras de avocado todos los días y es lo único que como, seguramente me va a agarrar algo que me va a reventar el apéndice y me voy a morir en, en 2 semanas. Algo malo seguramente tiene, un químico, o sea, las cáscaras en sí ya tienen insecticidas, o sea, se protegen de los insectos y que ellos, bueno, hay minerales, hay una cierta proporción que se puede comer, pero en fin, si me pongo a comer, qué sé yo, sal todo el tiempo porque me pareció rica, pero bueno, entonces lo único que como es sal, también me voy a morir en unos días o en unas semanas. No porque tengamos que entender qué hay en la sal que nos mata. La respuesta más cierta y más verdadera
y más sencilla, resulta ser la más sencilla, es que nunca nos alimentamos de la sal en nuestra trayectoria evolutiva. Si nosotros comiésemos como un panda, bambú todo el día, toneladas de bambú todas las semanas, también seguramente moriremos en poco tiempo, pero el panda vive toda su vida comiendo nada más que bambú. Pero no es que el bambú, o sea, y los científicos, los evolucionistas te explican, evolucionó comiendo bambú, tiene un estómago que procesa el bambú le saca nutrientes donde a nosotros nos intoxicaría. Bueno, esto es cierto para todo lo que fue hecho a través de nuestra trayectoria evolutiva. Es lo más cierto, lo más sano, inclusive en el diseño social, de dinámicas sociales. Si nosotros empezamos a vivir en un mundo donde constantemente se nos ocurre matar niños, y una guerra, matamos niños, soy un vecino nuevo y a ver, uy, lo mató el nuevo vecino a mi hijo. No, a vos también, a mí mi hijo me lo mató el otro vecino el año pasado y somos una especie que siempre está matando niños. Seguramente, por más de que nos convenzamos, qué sé yo, que es un ritual, que es algo que es religioso o que es lo que nos inventemos, como somos tan hábiles a hacer, porque no es lo que la trayectoria evolutiva hizo para que vaya a lo largo del avance y el desarrollo de nuestra especie, nos va a hacer mal, y claro, quizás no nos haga mal como nos va a hacer mal el bambú al estómago, pero va a empezar a crear crisis, corrupción, daño, destrucción, desintegración en el tejido psicológico de la sociedad, porque la sociedad no evolucionó matando sus propios niños. Entonces la pregunta que enseguida viene en mente es: ¿y por qué lo hacemos? Bueno, a ver, déjame encontrar un buen ejemplo. Ok, la agricultura es un buen ejemplo. Acordemos de que tenemos dos fuerzas protagonistas. La mente orgánica, la que está conectada con lo colectivo, con el diseño, cómo estamos hechos, que es... O sea, por ejemplo, la mente orgánica, la mente colectiva, te hace, cuando vos ves a otra persona, asumir que debería ser, porque es la misma especie, algo que deberías confiar, alguien que deberías confiar, con la cual te tenés que acercar, que podés hacer amistad, que es importante que hagas amistad, etcétera, etcétera, etcétera. También viene de la evolución sospecha, porque también nuestra trayectoria evolutiva nos enseñó que si bien es importante que la colectividad nos necesitamos, y por eso siempre buscamos la aceptación y la integración con los demás, también nos ha enseñado que somos fuertes, podemos agarrar un palo y pegártelo en la cabeza, somos peligrosos y lo vimos, y por mucha trayectoria hemos visto que no solamente nosotros, pero cualquier animal que pueda agarrar, hay animales que te pueden lastimar. O sea, cuando vemos un animal, lo primero que quizás subconscientemente pensamos es si es capaz de lastimarnos, porque a lo largo de los millones de años de evolución, trayectoria evolutiva, los animales han sido protagonistas en comernos, en atacarnos, en envenenarnos, en lastimarnos, en robarnos la comida, en lo que fue, o matar tratar de agarrar uno de nuestros niños, o sea. Entonces siempre está esa cosa que tenemos como un poco de alerta con los animales. Todo eso viene de la mente colectiva orgánica, no es que lo aprendimos. Inclusive los niños aprenden a amar los animales
Y hay una parte, bueno, no me quiero meter en eso, no me quiero meter en eso. La mente lógica que tanto resalta en el ser humano, que es tanto más grande, que como se nota en el ser humano que su inteligencia lógica y analítica está muchísimo más desarrollada que los demás animales, es una creación también de la evolución, pero es muy instrumental, o sea, claramente la evolución que, con la forma viviente viene algo que es la aparición de la inteligencia, la cual, como todo lo que hace la evolución y la creación de la vida, tiene un propósito, la inteligencia. Y lo vemos enseguida, o sea, nosotros somos el resultado de cómo superamos lo que hace dificultoso sobrevivir. Entonces, la inteligencia aparece y lo primero que hace es solucionar el frío, eh, procurar comida, procurar agua, defendernos de los animales, eh, y hacer todas las cosas que la naturaleza humana también quiere. O sea, es bastante paradoxal, o sea, tridimensional como comprensión. Pero yo estoy tratando de hacerlo lineal, o sea, bien dos dimensiones para que se entienda lo más importante que puede entender el ser humano en este momento, que es lo primero que motiva nuestro pensar, o sea, lo primero que impulsa, que da motivación, la motivación es todo. Primero la motivación, después viene la interpretación. Lo primero que motiva nuestro accionar son estas dos fuerzas conjuntas. En el cerebro existen simbióticamente, no las vamos a poder separar. No vamos a encontrar, o sea, sí, ya hay ciencias que dicen parte del cerebro acá, esto está al pensamiento complicado, complejo, lógico, pero lo que estamos viendo es que también de repente cuando le sacan esa parte a un paciente, resulta que otra parte que se pensaba que era la más artística empieza a pensar, a organizarse más lógicamente, o sea que es una ciencia que todavía falta mucho por entender, pero lo que sí podemos entender es su comprensión conceptual. El protagonismo y la existencia de la presencia de la fuerza lógica analítica y su relación, porque tiene una relación, porque la evolución, por algún motivo, de repente le puso mucha gasolina a esa inteligencia y empezó como a ir para allá. O sea, empezó a hacer un montón de cosas, escritura, lenguaje, ingeniería, ciencias, inventos, ideas complejas con respecto al comportamiento humano. Bueno, para ahí es donde voy en realidad. Pero siempre está esta otra, ¿no? Que dice, que escucha y que mira esta inteligencia lógica. A ver, muy bien, vas a hacer una manera de que podamos sembrar 1000 bananas por cada primavera. Me parece bárbaro, porque así vamos, bueno, no vamos a tener que salir al bosque, a que nos coman los leopardos buscando bananas. Bárbaro, te felicito. Me alegro que sepas que las bananas son importantes para subsistir. Entonces, claro, la inteligencia lógica son como los caballos de fuerza, porque están solucionando las necesidades que tiene el organismo humano. El organismo, me refiero al organismo colectivo, a la especie humana. Está solucionando para nosotros las cosas que queremos para superar lo que más nos jode de estar en este planeta. El peligro, el hambre, la temperatura, el frío,
o sea, inclusive enseguida apareció la medicina porque nos molestaba la enfermedad, entonces empezamos a probar con distintas hojitas y a comer ciertas cositas y empezamos a ver que por ahí nos mejoraba y apareció enseguida la ciencia de la medicina. Entonces, la inteligencia está dedicada a poder mejorar nuestra condición terrestre y escapar las cosas que nos afligían, que nos intimidaban, que nos atemorizaban naturalmente del planeta. No estamos hablando de nosotros. O sea, la inteligencia más que nada avanzó para que la especie pueda sobrevivir mejor en este planeta, en esta biosfera, con todos los demás animales peligrosos que nos acompañan. Pero por un motivo que por ahí de repente se entiende, necesitaba ir muy rápido. Está dedicada a pensar y analizar. Como está dedicada a pensar, a analizar, a inventar, ¿no? A explorar y ver cómo lo puedo hacer. A ver, me parece que es así, me siento acá y trato de imitar lo que me parece que estoy aprendiendo, mirando a cómo lo hace ese animalito, yo también lo puedo hacer con mis manos. Entonces, esa mente lógica inteligente, esa inteligencia lógica y analítica, tiene como su mambo y está dedicada a totalmente ir para allá. Pero ¿qué pasa? Es como si fuera el megáfono de la evolución, o sea, de la forma viviente, que nos lo puso acá para ir solo para ese lado y tiene como, ¿cómo se que los ponen a los caballos acá para que no puedan ver a los costados? Y sin darse cuenta, o sea, mejor dicho, no está, o sea, puede darse vuelta y decir, a ver cómo estamos hechos, a ver la evolución, qué sé yo, pero en realidad lo que quiere es otras cosas, está muy copada por avanzar rápido, por ganar, por conquistar problemas, por superar, tiene como un afán, tiene como una ambición, tiene una precocidad, y como todo está diseñada con esa aceleración, para avanzar la inteligencia y nuestra capacidad total, ignora lo que en realidad es nuestro diseño. Entonces, inventa cosas, por ejemplo, un abono para la agricultura. ¿Para qué? Bueno, para que las pestes no se coman los porotos. Bueno, bárbaro. Bueno, inventa un abono, inventa un químico, inventa un pesticida y cuando menos se dio cuenta, la gente está ingiriendo ese vegetal y se está envenenando. ¿Por qué le pasa eso a a la inteligencia lógica analítica? Porque no, su naturaleza no está focalizada o orientada como lo está la mente, la parte nuestra, que sí de repente está en contacto con lo orgánico, con lo natural, con lo que sabe, es. Tiene un trabajo. Pero como también tenemos parte de nuestra inteligencia cógnita, nuestro pensamiento, está también con un pie en lo que sabemos es cierto, es bien, es intuitivamente donde debo hacer, donde no debería hacer, etc. Hay una relación entre estas dos. Entonces, esta es una relación que describe cómo funciona el cerebro humano. O sea, todo lo que hacemos, toda esta civilización, es el resultado de esta relación. Pero es una relación que está dentro del cerebro. No es una relación que podamos replicar de alguna manera. Porque neurológicamente es una maravilla. O sea, es la evolución que se inventó un accesorio para evolucionar más rápido hacia algo que tiene en mente la evolución. Quizás, en efecto, el propósito de la vida sea avanzar la inteligencia. O sea,
en algunos, porque seguramente en otros planetas habrá seres muchísimo más inteligentes, no porque tuvimos mala suerte, sino porque es lo que quiere la evolución a lo mejor. O sea, la combustión de la vida, por algún motivo, lleva a querer superar la incomodidad física del planeta y eso hace que cada vez sea más inteligente y eventualmente quiera superar los dolores y los miedos. Entonces, eh, queremos curar las enfermedades. Seguramente, bueno, no me quiero meter en algo demasiado filosófico, pero, claro, vivimos una inestabilidad y una especie de traición por nosotros mismos, pero no intencionada. O sea, porque nosotros primero exploramos a ver cómo podemos construir una vivienda. La mente lógica, esa parte, esa presencia de nuestra inteligencia que es lo analítico, lo lógico, inventa materiales, sabe cortar la piedra, de repente hace un techo, calcula las fuerzas, piensa que la madera tendría que resistir, todo bárbaro. Entonces, la mente orgánica que siempre busca, ¿no?, estar con la pareja y que los chicos estén bien cuidados y que el clan y que la tribu la trae a vivir adentro, y se junta y se protegen con los vecinos de la lluvia abajo de esta estructura, ¿no? Y la vida continua adelante, continua para adelante con las cosas que hacemos también con la inteligencia orgánica colectiva, las cosas que también, nuestras charlas, preparar la comida juntos, qué sé yo, un montón de cosas que ni si no las pensamos demasiado, sino que las hacemos, pero también las pensamos, también está involucrada la inteligencia con lo que más se relaciona a cosas incambiables del diseño humano. Estamos todos ahí con la familia, con los niños, y de repente se empieza a moverse la casa y se nos cae el techo encima. ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo esa tragedia? Bueno, nosotros mismos. ¿Fuimos nosotros? No, fue el afán, la ambición, la precocidad, la capacidad de la inteligencia lógica, la inventiva, esa que hace ingeniería y descubre materiales, que no está siempre pensando a ver cuánto, o sea, puede quizás romperse esto, sí, se va a romper porque todos los materiales se degradan en la naturaleza, hasta las piedras y la madera se pudre. Y la ciencia de a ver cuánto tarda en podrirse una madera, y hacemos el cálculo. Bueno, esos cálculos en arquitectura e ingeniería no llegarán por otros miles de años. Por ahora ponemos esa madera ahí porque parece que aguanta. O sea, es muy audaz la inteligencia lógica y es muy capaz, obviamente, porque si no fuera por el 95% de las casas que no se derrumbaron, no hubiese avanzado la civilización. Pero lo que nunca entendimos es que en realidad siempre tuvimos la capacidad de que ni siquiera una sola casa se derrumbara arriba de la cena de una tribu y su reunión con los niños de la familia. O sea, siempre tuvimos la capacidad de hacer los cálculos, de hacer bien esa estructura, y en efecto los romanos finalmente aprendieron a hacer templos que hasta ahora están parados. Pero al principio no, y lo mismo hacemos con todo. O sea, todos nuestros inventos de las ciencias, creadas por la precocidad, la audacia de esta asombrosa inteligencia humana, tienen una tendencia a fallar. Y hay que entender que nos fallan, o sea, hay que entender la referencia a lo que le fallan, a lo que traicionan. Eso es importante, porque no es cuestión solamente de decir, ay, no fuimos capaces de entender eso, o sea, ¿qué me importa? Probemos, no probemos, otra vez no. Hay que entender cuál es la referencia, qué es lo que lastimamos. Porque si no entendemos
la inestabilidad que hay entre lo que preferimos, la salud, lo óptimo, el diseño natural, el funcionamiento de las dinámicas, cómo ha sido creada biológicamente, orgánicamente la colectividad viviente y todo lo que gobierna sus formas que ya están dadas, no tenemos referencias para medir el camino que debe tomar la inteligencia analítica, ni por qué en realidad fracasó. O sea, no fracasó porque no fuimos capaces de plantar 3 millones de bananas. Fracasó porque nos pudimos a plantar más bananas de las que necesitábamos y encima se nos ocurrió que para trabajar menos teníamos que poner este pesticida y terminamos cortando un bosque para plantar bananas y hacimos un montón de desastres y sí, finalmente un desastre nos molestó. Todos los demás no nos molestamos, no nos molestó. ¿Por qué? Porque nunca tuvimos conciencia de, bueno, ¿cuántas bananas necesitan comer estas 1000 personas? Bueno, con que tengamos, qué sé yo, 10.000 bananas al año, hay un montón de otra comida que tenemos que comer. Ah, bueno. O sea, entonces hubiese dado forma, ritmo, medida, coherencia, sensatez a ese invento de la mente lógica, gracias a una referencia de lo que sabemos es cierto. Nunca hemos tenido esta conciencia de relacionamiento entre las dos presencias inteligentes en el pensar humano. Nunca nos entendimos como un ser que desarrolla su civilización a través del relacionamiento entre su mente orgánica colectiva, biológica, o sea, de esencia basada en una cosa que tampoco es demasiado debatible, simplemente cómo hemos sido. O sea, sería importante realmente que nos interesemos más en cómo estamos diseñados a funcionar, que es otra cosa que nunca nos dedicamos a hacer. O sea, si yo voy a hacer, si a mí me dicen, vos vas a tener, qué sé yo, un Peugeot 404 para el resto de tu vida, y ese va a ser tu único automóvil toda tu vida, bueno, seguramente me voy a querer hacer el profesional, me voy a conocer cada cablecito, cómo está hecho, cuánto dura la goma del pedal, de qué sé yo, cuándo ya me voy a empezar a anticipar cuándo es hora de cambiar cada fusil, le voy a poner aceite al contador, o sea, me voy a hacer, porque ese es mi único auto. Bueno, el ser humano nunca realmente se dedicó a entenderse a sí mismo. Así que ya para empezar, mucho menos se dio cuenta de que la mayoría de sus fracasos en las ciencias tienen que ver con no medirlas contra lo que requiere el diseño natural. O sea, ahora, más o menos el concepto lo expliqué. Voy a llegar más aún al origen. ¿Por qué nunca se nos ocurrió decir, a ver, ¿será nuestra propia inteligencia nuestro propio enemigo? ¿Por qué nunca esa idea tan sencilla? El problema del mundo, las guerras, que nos matamos, nuestras ideologías, competencias, guerras de verdades y mentiras y todo este desastre que es nuestra civilización. Matamos a nuestros propios niños, mentimos, nos robamos y decimos que no robamos, decimos que estamos haciendo otra cosa. O sea, este desastre, esta orgía de asco que es la civilización nuestra, a la cual nos acostumbramos a vivir, y morimos por ahí millones pobres, millones enfermos, millones sin hambre, unos poquitos con toda la guita, con todos los privilegios, o sea, todo así mal hecho, ¿no? Porque si vos lo pensás, si vos te pones desde la única mentalidad del colectivo humano y te mirás a ver qué tal nos está yendo.
¿Qué tal estamos haciendo nuestra civilización? La- la- el análisis o la crítica es un desastre. Es un desastre. Mirá la gente, cómo estamos hechos pelota. Y por ahí sí, bueno, nos fascinamos con que, uy, mirá qué lindo, mirá para ese lado, las torres y los colores y los materiales, qué bárbaro, todos esos chiches. Sí, bueno, y el 90% que está ahí, no, bueno, participa, no mires ahí, no, pues somos todos. Si vos te pones en la única conciencia, si fuésemos una, un solo observador de cómo, qué tal se la está arreglando, qué tal está sobreviviendo la especie humana en el planeta, el único acertamiento sería que no le está yendo muy bien. La verdad que no, es un desastre. Bueno, ¿por qué nunca tuvimos esa lamparita en que nos dijimos, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Por qué nos estamos haciendo tanto mal a nosotros mismos? ¿Por qué consumimos aire contaminado? ¿Por qué mentimos? Decimos que los niños son la cosa más importante de la vida, después vamos y matamos miles. Y después vamos adelante de una cámara y decimos, no, ¿por qué? Ay, que sí, porque es importante prevalecer con esta política y esta ideología, y que bueno, y que ellos se la buscaron, ¿no? Ellos se la buscaron, yo no tuve nada que ver, yo no hice una bomba, no me mires a mí, yo no hice nunca un fusil, ellos se la buscaron, o sea, mentiras, en todo para no tener que admitir lo que de alguna manera una parte de nuestro cerebro nos está recordando, eso está mal que lo hagas. Porque si sos una colectividad, si sos una especie inteligente, no matás tus propios niños, ¿no es cierto? Bueno, como eso lo sabemos, y cuando alguien nos pone, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué dejaron caer la bomba? Ah, no, porque la empezaron ellos la guerra. Y eso lo hacemos porque no queremos admitir que estamos yendo en contra de lo que sabemos es cierto y mejor. Lo más cierto, la verdad correcta, o sea, lo bueno es sobrevivir sanamente. ¿Qué es el bien? El bien para la especie es sobrevivir sanamente todo el organismo colectivo humano. Ese es el bien. Que estemos todos siempre sanos, la máxima cantidad de nosotros posibles en el mundo, la máxima cantidad de años, cada uno de nosotros sobre el mundo, hasta el fin de nuestros días, hasta el fin de nuestra vida. Eso sería lo óptimo, que todas personas en el mundo, o sea, entonces, sabemos lo que es el bien, no es que no sepamos, es la mente orgánica, la mente colectiva que siempre nos dice, no, no, a nadie le gusta que le peguen, a nadie le gusta que le peguen un tortazo. A vos a nadie, ni a ningún ser viviente, a ningún animal le gusta que le peguen un tortazo en la cabeza. ¿Por qué lo sé eso? Lo sabe, ¿quién lo sabe? Yo lo sé, lo sabe la mente natural, la mente orgánica. ¿Por qué? Porque el propósito de la evolución es que prolifere y que avance su forma de vida. Y si quiere que tenga éxito, seguramente no quiere que venga algo y lo destruya. O sea, entran un montón de dinámicas y luego están todas las especies puestas sobre la Tierra y de repente, bueno, empiezan a competir, bueno, todo el discurso, ¿no? Científico. Pero nosotros sabemos en realidad lo que está bien y lo que está mal. No es que no lo sepamos. Nos creamos una serie de complicaciones porque de repente queremos no admitir que fuimos nosotros los que hicimos mal. Y eso, o sea, vos acusás a una persona de querer lastimar algo, o de haber robado, o de haber mentido, siempre la persona reacciona, no. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no? Porque es innatural, es contra el propósito de la evolución. La evolución solo quiere ir para adelante, avanzar, progresar, proliferar, alimentarse, crecer, madurar,
Hay solo una fuerza, solo una directiva inicial. Y eso es lo que gobierna en la fuerte, en la raíz, en la fuente, en la raíz, el primer nivel. Eso, o sea, hay una sola cosa, es ir para adelante. Entonces, siempre cualquier otra cosa que se interponga a la voluntad vital de seguir viviendo, va a ser algo que no vamos a querer. ¿Por qué? ¿Por qué no la vamos a querer? No es porque tengamos miedo a la muerte. La vida tiene eso medio arreglado de alguna manera. Porque te imaginas que si realmente viviésemos con miedo a la muerte, ¿quién viviría? Pues estaríamos todo el tiempo así, porque sabemos que en cualquier momento morimos. No, o sea, lo que en realidad teme, si se podría decir temer, la conciencia vital, es lo que se le interpone adelante. O sea, lo que no le permite continuar a vivir y hacer el bien. O sea, si uno habla de conciencia, ¿no? ¿Por qué yo puedo estar orgulloso de haber compartido, haber dado, sé que va a ser aceptado por los demás cuando se enteren que yo compartí algo que tengo? Y si yo robé algo o si yo le mezquiné algo a alguien que necesitaba y no se lo quise dar, nos da un poco de pudor, no lo queremos admitir. Eso proviene no de una moralidad enseñada. Las religiones están armadas sobre lo que ya somos. O sea, todo lo que bueno, no de la forma en que lo dicen, pero muchas de las cosas que dicen las religiones están armadas alrededor de cosas que ya venimos así, venimos armados así. Entonces, ya la conciencia de saber que estar mal, hacer el mal, es algo que viene con la mente, porque la mente sabe que lo bueno es avanzar y seguir viviente. ¿Por qué? Porque quiere servir a la evolución. La evolución es lo que dijo: yo te voy a crear, vos vas a comer, vas a ir para adelante, vas a reproducirte y vas a buscar de resolver tu condición terrestre. O sea, ¿por qué algunos animales no empujan más fuerte en donde está la inteligencia y otros animales empiezan a acelerar? Parece ser dado por la forma del cuerpo. O sea que tampoco es que la evolución, ¿cómo puedo decir? Es como el agua, ¿no? Como el agua no es que necesariamente quiere ir para ese lado, pero ni bien le abrís un poquito las compuertas, ¡brrr!, crea un río para ese lado. Entonces, quizás la evolución sea algo así. O sea, no necesariamente está buscando a ver cómo hace para que empujar más fuertemente a la inteligencia en cada una de sus seres vivientes, en cada uno de sus seres vivientes. Pero cuando aparece la fisicalidad conduciente eh, a poder hacer más para vivir mejor, para subsistir mejor, para adaptarse mejor, para escapar lo que amenazaba la fuerza vital, o sea, un tigre que te quería comer. O sea, cuanto más instrumentos tenés físicamente para superar esas cosas, seguramente ahí se empieza a canalizar y a acelerar el desarrollo de la inteligencia. Es una teoría, creo, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué iba? Ah, cuando empezamos, o sea, al principio de la civilización, y empezamos a comunicarnos, o sea, seguramente empezó a acelerarse la inteligencia, ¿no? De repente empezamos a querer decirnos cosas, porque podemos agarrar una piedra y abrir una nuez, y podemos agarrar un palo y usarla para, qué sé yo, para sacar un pescado del agua, y empezamos a decir: mirá, porque lo que más nos importaba, o sea, siempre la colectividad es lo primero, ¿no? Entonces, cuando yo puedo hacer algo para sobrevivir mejor, lo primero que hago es mirar a otro, mirar lo que podemos hacer
No es que yo digo, invento algo y digo, ay, ahora voy a poder yo correr solito para ese lado. No, enseguida mirá, porque es para ganar, es para sobrevivir, es para poder asistir mejor el éxito de la evolución. Bueno, cuando empezó a aparecer la inteligencia expresada, manifestada, y empezó a aparecer el lenguaje, y empezamos a hablarnos de las cosas que nos pasan, de una manera más profunda, más comprensiva, o sea, ¿por qué? ¿Por qué nos come siempre el tigre cada vez que nos metemos en el bosque? Y uno te da una idea y el otro te da otra idea, qué sé yo, bueno. Ahí empezamos a entender a los tigres, empezamos a explicarnos cómo son los tigres, para siempre poder sobrevivir colectivamente mejor, para que todas las personas aprendan sobre los tigres y cómo defenderse, etc. Pero llegamos a un punto en que parece ser que la inteligencia se encontró delante a una situación donde ya no se podía explicar tan bien algo que ya empezó a no tener sentido. O sea, que llegamos y eso, o sea, ¿cuándo puede haber pasado? Porque todo lo que tenía que ver con la Tierra lo podíamos explicar. O sea, si hacía frío era la Tierra, ¿no? No sé qué llama, bueno. Pero de repente algo dijo, no, para un cachito, eso no tendría que haber pasado, eso es demasiado sufrimiento. O sea, estamos trabajando todos juntos, qué sé yo, o somos una colectividad y nos reconocemos y nos gusta estar siempre juntos, porque lo primero que es el reconocimiento colectivo orgánico de la especie, qué sé yo, y vimos otro que era igual a nosotros, pero, qué sé yo, su audacia, esta inteligencia lógica que no sabe toda forma viviente parte de una necesidad de mantener íntegro su colectivo, qué sé yo, toda esta sabiduría intelectual, científica, no la poseía, sino que estaba pensando en sobrevivir y traicionó a otro. Y, qué sé yo, le robó lo que los otros se enojaron y como no querían que le robaran la comida, los atacaron y para defenderse terminaron matándose uno a los otros. Y bueno, terminaron quemando la aldea, violando a las mujeres, robándole la comida y yéndose para otro lado. Entonces de repente se quedaron todos en el pueblo como estupefactos. Algunos con bronca, porque entendían la injusticia de lo que pasó, pero otros con un poco más de pensamiento, más cercano a lo colectivo, empezaron a pensar, pará, son lo mismo, son otros iguales a nosotros, hay algo que no encuadra. ¿Por qué no le encuadra a esa persona que era un poquito más inteligente, que percibía que había algo que no andaba bien ahí? Porque además seguramente comida la podrían haber encontrado por otro lado, tenían necesidad, tanto miedo nos tenían, o sea, empieza a pensar un poquito más evolucionadamente. ¿Por qué? Porque había algo que le causaba una pregunta irrespondible. O sea, no hay algo que nunca puede ser cierto, de que un perro se alimente de su propia cola. ¿No es cierto? A pesar de que tenemos el dicho. No, la evolución no puede hacer eso, porque su propósito es mandar el éxito hacia adelante de cada forma viviente que hace. Entonces no existe directamente, hay solamente una voluntad vital de ir para adelante. Entonces, ante un evento de autodestructividad, lógicamente se produce una pregunta. No, ¿qué es eso? Eso no tiene que haber pasado. ¿Por qué?
porque la inteligencia ya viene hace bastante levantando preguntas para entender las cosas. Entonces quiero entender por qué pasó eso. Pero no hay una respuesta. No hay una respuesta. No existe la respuesta. O sea, lo hizo en realidad el mal pensar de esa otra tribu. Se equivocaron. Se equivocaron en atacar a su propia especie, que si hubiesen colaborado, hubiesen sido 10 veces más grandes las dos tribus. Pero, o las tres tribus, o la situación que haya sido. Pero como les agarró la primitividad y quisieron, tuvieron miedo que se iban a quedar sin comida y qué sé yo, y no se les ocurría ninguna idea, y estos tenían tanta abundancia y pensaban que, qué sé yo, por ahí alguno habrá pensado también, che, saben que a nosotros nos va mal, ¿por qué no comparten un poquito? Por ahí también había un poco de eso, pero sumando todos sus pensamientos, la conclusión es que se equivocaron. Y la persona que se hizo la pregunta que no tenía explicación, percibía también que se equivocaron. Entonces aparece en la civilización las primeras preguntas que como que no tienen respuesta, no tienen respuesta. Pero la naturaleza de la inteligencia, especialmente, o sea, la parte lógica y analítica, es tener que contestar esa pregunta porque está muy empeñada en seguir avanzando. Entonces, contestar la pregunta es algo que siempre se tiene que hacer, siempre se va a querer hacer. No es que, bueno, no importa, no la voy a contestar esa pregunta, voy a para otro lado. No, las preguntas todas vienen contestadas. Entonces, ¿qué pasa? Pero es incontestable. No se puede contestar esa pregunta. Porque, qué sé yo, de repente yo puedo mirar a otra especie y ver que, qué sé yo, un león macho se come los cachorros del hermano que vimos que había empezado una familia con esa leonesa y vemos que el hermano que crecieron juntos va y es una cosa que no la podemos entender porque si, ¿por qué no la podemos entender? No porque conozcamos la biología ecológica de los leones hace 100.000 años, sino porque algo en nosotros sabe, sin saber por qué, que primero existe la integridad de la forma viviente. Entonces, cuando nosotros vemos una colectividad viviente, ya damos por descontado que su prioridad es la integridad, o sea, no se van a atacar entre ellos. Cuando veíamos animales que se atacaban entre ellos, bueno, ellos son así, serán inferiores, que ellos no pueden pensar como podemos nosotros, que ya hacemos cabañas de chozas y cabañas de paja y que tenemos, qué sé yo, tribus y canciones y qué sé yo, y domesticamos animales, o sea, son animales, nosotros no somos más animales, decíamos hace 100.000 años, y por ahí de repente podíamos contestar la pregunta en el caso de los animales, de esos leones. Pero en el caso de nosotros nunca nos cerraba bien esa pregunta. Hasta que por ahí de repente empezamos a decir, bueno, son los malos, son de los, no, o sea, no son buenos. Nosotros somos buenos, ellos son malos. Entonces empezaron a dividirse tribus y establecimos a ver si son buenos o son malos, y cuando éramos amigos éramos buenos, cuando nos peleábamos eran malos, no tan distinto ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa? En realidad esa situación no cierra del todo, porque está siempre la directiva que dice, para, somos el mismo, ¿cómo puede ser buenos y malos si nacemos iguales? Esta pregunta no está contestada en realidad. Porque vimos que el año pasado éramos amigos y que antes eran buenos y ahora son malos. ¿Qué pasa acá? Eventualmente tuvimos que inventar una explicación para dar respuesta a esta pregunta. ¿Y cómo hacemos para contestar una pregunta que se trata de traición, o sea,
una traición que no debería suceder porque el diseño orgánico de una forma viviente, de un colectivo humano, no se puede atacar a sí mismo. Entonces, si existe esta traición, no tendría sentido, por lo que vemos, es la existencia, la integridad de cada forma viviente. Ni los árboles se atacan entre ellos, ni los animales se atacan entre ellos, y nosotros sabemos que no, que de repente nos hacemos amigos y no. Hay algo que nos dice que sabemos que, sin saber por qué, está mal atacarnos a nosotros mismos. Entonces, de todas maneras, teníamos que explicar por qué esta traición ocurre, visto que no debería suceder, sin saber por qué no debería suceder. La pregunta existía y había que contestarla. Como no la podíamos contestar acá, en el planeta, empezamos a concebir de que más allá del mundo, porque claro, al mirar al universo, al mirar al sol, al mirar a las estrellas, a algo que no veíamos el fin, no veíamos dónde terminaba, estaba un poquito esa percepción de que, bueno, es que por ahí hay vida que no está en esta tierra, hay vida allá afuera, en las nubes, en el planeta, en el sol, en otro tiempo. Hay algo que tiene una conciencia, un poder de decisión, de creatividad, que hizo esto, creó esta traición. Y en efecto, si vamos a las escrituras, a todas las escrituras religiosas, lo que encontramos es una voluntad externa al ser humano. Dice, bueno, yo los creé, qué sé yo, primero lo hice de barrito, después los acá y eran buenos, y después los hice malos, entonces los condené porque se comportaron mal, y qué sé yo. Bueno, hay distintas historias en distintas religiones que explican por qué de alguna manera existe el sufrimiento, el pecado, el castigo, el mal, el diablo. O sea, algo que da respuesta, que nos da, de alguna manera nos responde, no quiero decir nos da paz, pero bueno, por fin le dimos una respuesta a esa pregunta incontestable. ¿Qué pasa? Al establecer una explicación para ese mal que no debería suceder, las veces que nos traicionan los amigos, que después lo juntamos con las cosas feas que nos pasan en el mundo, porque, claro, todavía no entendíamos que hay una separación. Lo relacionamos a lo que no queremos, simplemente, al sufrimiento, a la incomodidad, a la enfermedad, a la carestía, a todas las cosas que, dificultad, a la enfermedad, al sufrimiento, a la tortura, ¿no? Todas las cosas, al hambre, a todas las cosas que no queríamos, o sea, las juntamos todas ahí, todo lo que no nos debería pasar, porque la vida y la evolución debe continuar para adelante, y lo explicamos, esta es nuestra condición terrenal, es invento de algo que está allá afuera, de otro tiempo, de otras vidas que nos reencarnamos, o de un creador divino que nos pone acá, o sea, otros piensan que venimos acá a aprender. Hay un montón, siempre hay un montón de teorías, hay un montón de religiones antiguas y hay también algunas nuevas, y todas tratan de explicar el mal, el sufrimiento, la traición, esta pregunta original. El problema con eso es que lo establecemos, porque entonces yo lo que digo, si yo hago una historia diciendo Dios creó el mal, o el mal vino de otra época, del tiempo de los sueños, o de una reencarnación que aún todavía no se purificó, o de lo que sea, y le doy una explicación, de repente lo convierto en parte de lo que explica mi existencia en esta civilización. Entonces yo cuando voy a mirar a alguien, estoy pensando, este será uno de los que Dios condenó, o será uno de que todavía no completó su reencarnación, o será uno malo, uno de los malos.
¿Y quién será uno de los buenos? Los buenos están con Dios, los malos no están con Dios. O sea, dividimos el mundo. Contestar la pregunta de la traición, vamos a llamarla, la pregunta incontestable de la traición que no debería suceder, contestarla afuera del mundo o afuera de nuestro tiempo, digamos, de nuestra dimensión temporal, nos impotencia a tomar nuestra condición en nuestras propias manos. Eso para empezar. O sea, al yo decir, esto nos pasa porque Dios lo quiso así, bueno, no hay nada que podamos hacer. No hay nada que podamos hacer al respecto, porque Dios puso el diablo, porque todavía no completó su reencarnación, porque, qué sé yo, por lo que sea. Entonces, bueno, ya es así, lo acepto. Y eso crea una división. ¿En dónde crea una división? Crea una separación muy, muy profunda, inherente. Una que siempre sale a responder, a explicar las cosas que nos duelen, que no deberían ser, que se equivocaron, que porque buscamos separarlas por el motivo que sea. Tenemos ya los instrumentos para poder superarlo. ¿Pero qué? Para poder separarlo. ¿Pero por qué es lo que separan? Lo que no debería ser separado. Claro, porque en realidad somos la misma especie, somos una colectividad orgánica. Cualquiera de nosotros en el mundo se puede, ¿cómo se dice? Eh, copular, ¿no? ¿Cómo se dice? Mezclar. Puede tener un hijo con quien sea que va a salir perfectamente bien, es otro ser humano. Ya somos una sola especie. Entonces, quiere decir que ya somos un colectivo orgánico, una especie, una forma viviente, un ser humano. Si introducimos a eso que no está dividido una idea divisoria, quiere decir que vamos a ir a creer que vemos separaciones o a buscar e inventar separaciones donde no existen. O sea, voy a separar y hacer malo uno que no es malo. O a lo mejor ahora no me gusta cómo se está comportando, pero ayer no era malo seguramente, porque es otro de la colectividad nuestra. Pero en el origen de nuestra conciencia, o sea, lo que desde chiquitos todo esto se viene, o sea, ya el mundo lo aprendemos del mundo y todo el mundo nos lo enseña a pensar esta formatización de que de todas maneras por algún motivo estamos separados. Hay bien y mal, está el bien y está el mal, ¿no es cierto? Te enseñan. No, no existe ni el bien y el mal. No existe. No existe el bien y el mal. Está hacer una cosa que duele, que hace mal, que lastima, pero eso no hace que la persona sea mal. No, me agarró una bronca de repente porque estoy pensando en este personaje que dice personas de bien. Y cada vez que lo dice, me da, "Qué hijo de puta, ¿por qué nos quiere hacer mal?". Eso porque yo ya estoy, ya estoy hace mucho que estoy así. Entonces hay cosas que me, me, me dan bronca. Me dan bronca, bueno, entonces tengo que me doy cuenta, no, bueno, pobrecito, está ahí, ¿qué sabe? No sabe nada. Bueno. No somos indivisibles porque ya somos uno. Claro, no es complicado esto, no es que hay que empezar a entender por qué cada uno hace cada cosa para perdonarlo. ¿Perdonarlo por qué? Por algún motivo lo habrá hecho. O sea, la idea divisoria viene preestablecida culturalmente hace miles de años, en las pequeñas millones de maneras de razonar, de pensar, de hablar, y todas las ciencias, todo lo que hemos generado, todo lo que hemos escrito en todos los campos, ha sido elaborado por una mentalidad, cada una de esas mentalidades, o sea, por una mentalidad que se formó en el principio de que la pregunta incontestable de traición imposible, pero que de alguna manera la vemos y tenemos que explicarla, existe
por algo que no sabemos por qué. O sea, sí lo explicamos que Dios o que una vida anterior o que la falta de reencarnación o lo que sea, eso es lo mismo que decir no sabemos. O sea, habría que reconocer que en realidad habrá muchos que por ahí sienten algo que piensan es Dios, quién sabe, ¿no? Pero en realidad nadie lo vio, nadie te puede decir con certeza que hay un creador. Podemos tener otra conversación científica y concluir que sí, pero eso no es lo que estamos hablando en este momento. Lo que estamos hablando en este momento es que en realidad esa pregunta incontestable, esa traición, que no supimos contestar en un momento y que tuvimos que inventar una historia externa, robándonos del poder de decir, bueno, esto qué hace, ¿cómo lo arreglamos? Nos estamos lastimando, haciendo mal, esto no tendría que haber venido esa tribu a robarnos, a atacarnos, lo sabemos, lo saben ellos, lo sabemos ¿cuál fue el problema acá? No tenemos el poder de resolver nuestra condición humana en nuestras manos. Nos hemos robado a nosotros mismos la capacidad y el poder de resolver nuestros problemas con nuestras propias manos. ¿Por qué? Porque pusimos esa voluntad, esa capacidad, esa posibilidad de conocimiento fuera de nosotros. Allá afuera, en una historia, en una reencarnación, en un Dios creador, en Adam, en la serpiente, en lo que sea. Dijimos, nosotros no sabemos, no podemos. No nos dimos cuenta que nos hicimos eso, porque claro, en ese momento fue lo mejor que pudimos hacer, porque la pregunta había que contestarla. ¿Por qué esto que no tendría que haber pasado nos pasó? Y lo contestamos con historias bueno, porque había que contestarlo y nos la contestamos bien. Bueno, ahora tenemos una respuesta. No supimos saber que no era la mejor respuesta. Hoy sí podemos contestar esa pregunta. Hoy sí podemos contestar esa pregunta. Hoy sí podemos decir, esto nos pasa por algo que nos pasa a nosotros por la manera en que está hecho nuestro cerebro. Por la manera en que está hecho nuestro cerebro, una tribu de ahí va a venir, va a querer robarnos, nos vamos a enojar, los vamos a querer matar porque nos quieren robar y nos vamos a agarrar a palos. Nos pasa por culpa de nuestro cerebro, no porque hay buenos y malos, o sea, robándome de la posibilidad de evitar esa pelea, sino que no puedo contestar. Y tiene que ver, eso que ahora sí podemos explicar por qué no sucede, tiene que ver con la descoordinación irreconciliable, o sea, la inestabilidad perpetua, la indiferencia que siente la mente, la presencia inteligente de lógica y analítica y su capacidad de inventar y hacer y pensar, explicarse un montón de cosas, y ingeniería, y ideologías, y todo lo que quieras, y nosotros, o sea, la mente, la inteligencia que sabe que prefiero que no tengamos una guerra, o no. ¿Podemos concordar con que la preferencia sería no tener una guerra? Sí, dice el otro, pero no sé por qué creo que la tenemos que tener. ¿Y sabes por qué? Ese otro te dice, sí, yo creo que la guerra es inevitable, que la tenemos que tener, porque viene de un mundo en que nos hemos despotenciado la capacidad de creer que somos capaces de entendernos, que somos capaces de que el otro diga, sí, estoy de acuerdo, no tendría que haber guerra. No entiendo quizás exactamente lo que nos pasa, pero puedo estar de acuerdo con vos en que lo preferible sería no tener una guerra. Y realmente no porque una ideología, porque yo creo también que tenemos que tratar, a mí me enseñaron que la paz es mejor, no, porque realmente lo siento. Yo sé que es más inteligente, que es más cierto que no nos destruyamos a nosotros mismos.
lo sé, de veras, estoy de acuerdo, no tendríamos que causar cosas que terminan matando nuestros niños. Tratemos de evitarlo. ¿Querés tratar de evitarlo? Sí, te dice. O me gustaría, pero no puedo porque a mí, yo, que ustedes, porque ustedes la empezaron. Esa persona todavía cree que la capacidad de resolver nuestros propios problemas no la tenemos nosotros. Está dada la condición humana por algo externo a nosotros. Claro, para poder adueñarnos de nuestra condición humana y decir, pará, nos pasa, tenemos un desbalance y podemos ser conscientes de ello ahora. Podemos decir, eh, pará, que todo está mal. Todo esto que escribimos estos últimos 2 siglos está todo mal pensado porque en realidad se trataba de competencia, de ego, de gente que quería demostrar esto, lo otro. Pará, tenemos que volver a escribir todo. O sea, para poder hacer eso, para poder de repente adueñarnos de nuestra condición humana y por lo menos dirigirnos a conjuntamente como especie, decir, bueno, esto es cierto, no queremos esto, no queremos que nadie pase hambre, no queremos que haya una sola guerra más, hay que en efecto como reescribir todo, ¿entendés? Porque una vez que nos ponemos a hablar con inteligencia de cómo resolver las cosas, cómo que sea nuestra última guerra, cómo que vamos ahora a lograr que nadie más duerma en la calle o que nadie más pase hambre, y nos ponemos a hablar seriamente sobre cómo lograrlo, porque al menos vimos eso los dos, nos damos cuenta que todo lo que nos educó, todas las referencias, todas las ideas, todas las sugerencias, todo proviene de un mundo que conocía solo ser despotenciados e inevitablemente divididos, generando un montón de oposiciones, cosas que no concuerdan con esto, porque nunca se mantuvo siempre iluminada la luz, de decir, esto es para la salud de la especie, esto es para la salud, para el bienestar, para el resultado, para el éxito de la especie, de todos, de todos, de todos. Eso nunca existió. Me abandona mi computadora. Me siento solo cuando se apaga. Eso nunca existió. Entonces, todo lo que generamos en ciencias humanas, en todo, inclusive seguramente en las matemáticas, todo lo que, quizás no tanto en las matemáticas, ahora que lo pienso, pero en todo lo que seguramente, todo lo que son la ley, o sea, la moralidad que hay detrás del castigo, el juicio, los juicios todos, todo lo que es el juicio, probablemente nuestra ciencia más fallida son las ideologías del sistema judiciario. O sea, todo porque bueno, hay culpable, hay que culparlo porque hizo, porque él hizo, porque él hizo, porque él hizo. Todo lo que le hizo al mundo a esa persona no cuenta. No cuenta para nada. O sea, si de repente le enseñaron, le pusieron así, levantar pistolas, la gente es tu enemiga, te quieren comer, te quieren robar, tenés que defenderte, todo lo que enseñó al mundo y que terminó de que este pobrecito un día estaba medio así, qué sé yo, y pum, porque pensó que tenía que defenderse o mató a la madre, mató al padre. Bueno, eso ya es un poco extremo, pero hagamos de cuenta, bueno, qué sé yo, el pandillero, ¿no? Lo vemos en las villas. Acá es más, no tan zarpado el ejemplo. ¿Cuántos niños hay que ven porque necesitan, todos necesitamos emularnos en los ejemplos de nuestro mismo género y aunque no lo que querramos ver, admitir, todos estamos hechos por la naturaleza? A notar más lo que hace nuestro propio género y después notar el género opuesto como con lo que nos relacionamos. Y a medida que vamos creciendo, eso tiene todas las influencias en distintas maneras en cómo nos desarrollamos nuestro propio sentido de ser, de nosotros mismos. Bueno, entonces en los barrios, qué sé yo, por ahí de repente alguien aprendió que, bueno, típicamente los pandilleros
de Estados Unidos, ponele que se tienen que comer los otros muchachos para que te respeten y qué sé yo, tenés que ir a matar tu primer víctima y qué sé yo, bueno, o sea, todas estas cosas no, porque la ley está totalmente arraigada en el Dios castigador, que vos individuo sos el malo que fue poseído por el diablo y qué sé yo, y bueno, ¿entendés? Entonces nuestros son lo peor. Otras cosas están más pululadas, digamos, por ciencias más colectivas, más orgánicas, la psicología, la sociología, pero de todas maneras, todas las ciencias humanas parten de una premisa donde nuestro primer pensamiento, enseguida que empezamos a hablar del porqué, el juicio, qué sé yo, cuando escuchamos hablar nuestro papá o nuestra mamá, por qué hizo eso la hermana, por qué hizo eso la mamá, o por qué le hiciste eso a papá, o lo que sea, ahí ya empezamos enseguida. Ay, se me acaba la memoria. Tengo que cortarla. Puta. Tengo batería, pero se me acaba la memoria. Bueno, lo mando así. Creo que esto es un solo concepto, espero que se entienda el concepto storage load tap to manage. No, ya es tarde, ya lo cortamos acá. Bueno, saludo a todos, hasta luego.